Las Sagradas Escrituras, la Biblia. La palabra Biblia viene del griego que significa los libros. Y con este nombre, entonces tienen las escrituras sagradas que usan los judíos, los cristianos, pero hay diferentes versiones de la Biblia y eso es lo que vamos a ver hoy día. Eh, ¿Cómo está ordenada la Biblia? En primer lugar, tengo que decirles que la Biblia son escritos que en más de 1400 años fueron siendo entregados y es la manera como Dios se ha revelado al hombre. Dios es espíritu. Dios en su naturaleza, nosotros no podríamos estar delante de Dios porque seríamos destruidos. No tenemos nosotros la posibilidad de llegar a la presencia de Dios y vivir. Eh, y eh, la manera en cómo Dios se nos ha revelado es a través de las escrituras. Y por supuesto que Dios se reveló en Cristo Jesús nuestro Señor como la perfecta palabra de Dios, o sea, la perfecta voluntad de Dios. Pero todo esto lo conocemos en en lo que es la Sagrada Escritura o la Biblia. ¿Cómo está dividida y qué importancia tiene la Biblia en nuestras vidas? La palabra de Dios es la que nos permite a nosotros conocer a Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la Biblia tiene la capacidad de dar respuesta a nuestras inquietudes personales. Nosotros podemos pedirle a Dios y a través de la lectura de su palabra vamos a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere que creamos. Ahora, la palabra de Dios también eh, tiene que ser entendida en el contexto en que fue dicha, porque si no tenemos ese conocimiento, ese contexto, entonces podemos errar en la interpretación o en lo que la Biblia nos quiere decir. La Biblia está separada en dos grandes divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y la división dentro de las escrituras está el Pentateuco. Penta viene también de la palabra griega que significa cinco, cinco libros que son los libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Esos forman los cinco primeros libros, el Pentateuco. Después vienen los libros históricos que nos cuentan cómo Dios fue formando este pueblo al cual él le iba a entregar la misión de que revelaran al mundo las escrituras que Dios quería que el hombre conociera. Y viene ahí la historia de Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de Reyes, los dos libros de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hasta ahí se completan los libros históricos. Después vienen los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Poéticos porque es la forma en cómo están escritos. Después vienen los profetas mayores, que se les llama profetas mayores solo por el volumen de sus escritos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. De ninguna manera porque sus escritos sean más importantes que los otros, sino solamente por la cantidad de escritos que hay en sus libros. Después vienen los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquías, Nahún, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo, muy pocas partes. Hebreo y arameo fueron los dos idiomas que se usaron en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, entonces, tenemos
eh, los libros que son los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son los 4 libros que nos hablan de la vida de Cristo y su obra en la tierra. Después viene el libro histórico, que es el libro de los Hechos, las cartas paulinas, Romanos, las 2 cartas a Corinto, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colosenses, las 2 cartas a Tesalonicenses, las 2 cartas a Timoteo, Tito y Filemón. Algunos le atribuyen también la carta a los hebreos al apóstol Pablo, pero no es seguro que sea obra de él. Después tenemos nosotros las cartas generales, que son Hebreos, Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y la carta de Judas. Y finalmente, eh, el libro profético que hay en el Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Cuando, entre paréntesis, cuando digo Judas, no está haciendo referencia a Judas Iscariote, el que le vendió al Señor, sino que es otro apóstol que también se llama Judas, Judas Tadeo. Esas son las divisiones que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero hay más libros, por ejemplo, si uno toma, yo tengo aquí una Biblia, aquí está, eh, católica, muy antigua. Esta, no sé si la pueden ver bien ahí, esa Biblia. Y esta Biblia tiene más libros. Los libros que nosotros tenemos aquí en la Biblia nuestra son 66. En la Biblia católica hay más libros y son llamados libros apócrifos. ¿Por qué se les llama libros apócrifos? Porque son libros que no están dentro del canon sagrado. ¿Cómo se entiende el canon sagrado? Canon, la palabra canon es una medida, o sea, es una regla. Y estos libros fueron escritos en sus tiempos eh, con propósitos de sabiduría o de mayor conocimiento, o sencillamente libros que hablaban del poder de Dios o de las cosas que Dios pudo hacer, pero también no cumplían con la regla. ¿Cuál es la regla? Todo libro que está en la Biblia primero tiene que decir que Dios ordenó que así se hiciera. Dice, me habló Dios, me ordenó que escribiera este libro a través, toda la inspiración la entregaba el Espíritu Santo, la entrega el Espíritu Santo. Y esa inspiración puede ser humana o puede ser de Dios. Entonces los libros que son apócrifos no cumplen con esta regla. Primero nos dicen que hayan sido escritos por voluntad de Dios. En segundo lugar, que lo que ahí se diga se cumpla. Si son libros de profecía, esos libros tienen que tener cumplimiento profético. Si no tienen cumplimiento, entonces no son libros que se puedan considerar como libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esos libros, entonces, la Biblia católica los tiene. De ahí vamos a ver por qué los tiene y cómo se produjo esto de que tengan esos libros. Si bien es cierto, los tienen separados de los demás, pero están ahí y uno tiene que tener el cuidado puede leerlos, pero no son libros que vayan a aumentar o vayan a hablar a nuestro espíritu, vayan a aumentar nuestra fe. Nosotros nos guiamos la Biblia cuando la Biblia se escribe en el siglo XVI, la versión española. En el siglo XIII hubo una parte de la Biblia que fue traducida al idioma inglés. Fue la primera traducción fuera del latín. La primera, como se recopiló la Biblia, fue en el siglo III por
romano que se llamaba Hieronymus. Este se fue al desierto de Judea y con 30 sabios masoréticos. Cuando hablamos de la palabra masorético, se refiere a la casta de personas que estaban dedicadas a escribir las escrituras, transcribirlas. Si un profeta escribía un rollo, y ese profeta había sido enviado por Dios y se cumplían lo que él decía, entonces habían una casta que eran los escribas, y dentro de los escribas los masoretas, que estaban solo dedicados a transcribir las escrituras. Al principio se hacían en vitela, en que es trabajaban las telas de animales y las transformaban en, en rollos, pergaminos, en los cuales se escribían en hebreo o en hebreo o en eh, arameo, lo que se iban transcribiendo, y luego entonces eso se quedaba, se guardaba y los usaban en sus ritos religiosos los judíos, los sacerdotes judíos o los levitas que enseñaban en las sinagogas. Ahora, estos textos no fueron problema para, para poder transcribirlos a los idiomas, como en el caso nuestro el español, porque los judíos tenían eh, esa ese cuidado, ese celo para transcribir un libro. Se dice de que si se equivocaban, no tachaban ni siquiera, eh, eh, sino que literalmente cortaban el pedazo o quemaban todo el libro si el error era muy grande, pero no colocaron, no hicieron ellos eh, una enmendadura en las escrituras. Entonces fue muy fácil poder tener el Antiguo Testamento, porque los judíos cumplieron con esa parte que Dios les encomendó de ser los albaceas, los receptores, los guardadores y los que debían entregar las escrituras al resto de la humanidad. Ahora, el texto receptus se le llama al texto del cual el primer traductor eh, en el siglo XVI fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, un sabio que transcribió las escrituras del Antiguo Testamento, las transcribió del texto masorético, y del Nuevo Testamento él la recopiló del texto oriental, de los cristianos orientales, porque es el texto más fiel. Como les dije, la primera traducción fuera del idioma hebreo y arameo fue al latín. Eso se pasa en el tercer siglo con, con Jerónimos, que rodeado de estos sabios escritores, él entonces extrae lo que, lo que consideró que debía ser las Sagradas Escrituras. Pero ¿de dónde la sacó él eso? Él la sacó de la versión de los 70. Los 70 fueron eh, en en el siglo segundo antes de Cristo. Los griegos, que habían dominado el mundo, tenían una ciudad en Egipto que se llamaba Alejandría. Todavía existe esa ciudad. Y en esa ciudad ellos tenían una gran biblioteca, y queriendo tener todos los escritos de todas las naciones, entonces llevaron 70 sabios desde Israel, desde Judá, para que transcribieran los escritos judíos. Y dentro de esos escritos también estaban esos libros, los libros que nosotros consideramos que no son los textos recibidos, que no son los textos están esos libros apócrifos. Por eso entonces
la Biblia católica contiene esos libros porque fue traducida desde al latín desde los textos que se habían en Alejandría, no de los textos masoréticos que llevaban los judíos en Jerusalén. Por lo tanto, entonces, por eso tiene ese mayor número de libros. Y los reformadores consideraron que el mejor texto era el texto que tenía Erasmo de Rotterdam, y en su traducción tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, la Biblia que nosotros usamos, que fue la que traduce Cipriano de Valera y la revisa Casidoro de Reina, esa Biblia entonces está basada en esos textos. Y las revisiones que han venido posteriores solamente las tenemos hasta 1909, porque de ahí en adelante ha habido un esfuerzo permanente, incluso porque se encontraron nuevos escritos sinaíticos, entonces ya no está el texto vaticano, sino también están los textos eh, sinaíticos que no son confiables porque no están basados en los textos más originales. Entonces, por eso nosotros usamos la Biblia de 1909 para evitarnos esas confusiones, evitarnos el tener una Biblia adulterada. El hebreo, bueno, es un idioma difícil de entender, muy antiguo, tiene prácticamente unos 5.000 años de antigüedad y, y viene desde los antiguos primeros textos que se escribieron, que fueron escritos en arcillas con un sistema cuneiforme, o sea, con letras que parecen cuñas, porque se escribían en arcillas. De ahí eso evolucionó y, y el hebreo es una lengua semítica que se escribe de derecha a izquierda, porque como se escribía al comienzo en arcillas y después en pieles, entonces de derecha a izquierda era para no ir, si uno iba al revés, no, podía pasar a llevar la tinta y hacer entonces una mancha en una letra en que se estuviera escribiendo. Esa es la razón que se dice por la cual los escribas en el idioma hebreo escribían de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de, de esta otra manera, de izquierda a derecha. La importancia entonces de la Biblia radica en que es un libro fiel que está a nuestro alcance para conocer el carácter, la voluntad y la personalidad de Dios y cómo se ha revelado a la humanidad. Ahora, es un milagro de preservación, porque una de las cosas que más se ha perseguido, ¿m? Uno de los libros más perseguidos ha sido la Biblia, desde sus inicios. Y Satanás siempre ha querido que sea destruida. Ahora no hay una persecución así declarada, hay países donde no la dejan entrar, pero una de las formas en cómo ha habido una destrucción de las escrituras es a través de las traducciones. Hay traducciones que ya han llegado a niveles que, que son una aberración. Por ejemplo, hay traducciones en donde evitaron colocar la palabra sangre. Entonces, todos los lugares donde aparece la palabra sangre, se le coloca sacrificio. ¿Ah? Porque encontraban que era muy horrorosa que tuviera la palabra sangre de Cristo, entonces colocaban entonces sacrificio de Cristo. Y otras cosas más, porque ahora hay hasta una Biblia para Los gays. las gays, las lesbianas y todo Sí, este tipo de personas sí. y han hecho, la misma Iglesia Católica ha hecho Biblias que son bastante alejadas de lo que tienen los originales. Si bien es cierto,
la Biblia nuestra tiene un lenguaje en algunas cosas antiguo, el lenguaje va evolucionando eh, constantemente y, y eso hace de que sea dinámico, pero nosotros podemos comprender y entender, hay diccionarios bíblicos y es mejor tener una Biblia que sea en un lenguaje antiguo que una Biblia que tiene errores doctrinales. ¿Mm? La Biblia se explica en sí misma. Una de las cosas que uno encuentra maravillosa es que la Biblia se explica en sí misma, porque lo que está escrito en una parte, en otra parte está da mayor claridad al leerla. El Antiguo Testamento eh, tiene a Cristo, eh, digamos, escondido en sus páginas. Por ejemplo, cuando empieza, si uno empieza a leer el, el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, que la palabra Génesis significa comienzo. Entonces, uno empieza a leerlo y en la medida, a mí se me llena la cabeza de ideas para decirle en este momento, partiendo de la primera frase de Génesis, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando he estado estudiando el hebreo y cuando uno entonces ve la palabra, el concepto que está escrito ahí, uno se da cuenta inmediatamente de la grandeza. El principio, ¿qué tuvo que haber en el principio? Para que hubiera principio tenía que haber tiempo. Después tiene que haber, si crea, tiene que haber espacio. Y si hay espacio, hay materia. Entonces uno va viendo de inmediato que todo va coincidiendo de a tres, de a tres, de a tres. Tiempo, espacio, materia. Y cuando uno va entendiendo todas estas cosas, el Antiguo Testamento es fascinante. Eh, ahora, eh, nunca uno va a terminar, no ha habido hombre en la tierra que pueda decir, comprendí toda la Biblia, o ya no, la Biblia no tiene nada más que enseñarme. Uno ve hombres que escriben libros y libros y libros respecto a lo que han extraído de la Biblia, bibliotecas completas. Ustedes ven aquí, tengo alrededor de 300 libros y todos de una u otra manera hablan de la Biblia. Y eso es lo inagotable porque es la palabra de Dios. Uno puede leer un libro, una persona puede encontrar muy bueno el libro, un libro cualquiera, puede ser fascinante, llega a ser un bestseller, pero pasa el tiempo y ese libro todo el mundo lo olvidó. Terminó o ya lo que dice carece de importancia. Sin embargo, en la Biblia uno va a ir encontrando cosas que son cada vez sorprendentes y lo más sorprendente que le habla a la persona, que a uno, yo mismo, más de alguna oportunidad he hecho eso de pedirle a Dios por qué, que me dé una respuesta, por qué me pasa esto o lo otro, y me he encontrado con que abro la Biblia, hay un pasaje que cambió mi circunstancia, mi vida en ese aspecto, porque dijo, si hubieses mirado atentamente, dice la Biblia, y si hubieses mirado atentamente en mi ley, tu paz sería como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Entonces abrí la Biblia, vi ese pasaje y dije, bueno, estas cosas no me pasan porque sí, me pasan porque yo equivoqué el camino. Yo no vi la voluntad de Dios en todas estas cosas. Así es que al ir estudiando los personajes de la Biblia, ellos nos van enseñando. Y estos días atrás, la hermana Susana decía, tantas veces he leído a David y cada vez que lo veo, me sorprendo, aprendo algo nuevo de él. Entonces, Dios nos habla a través de esos personajes, nos habla a través de esos lugares y lo más interesante que nos muestra a Cristo. Cuando nos habla acerca de muchas veces la Biblia no nos da detalle de las cosas,
sino que nos dice lo general, y en otra parte nosotros vamos entendiendo lo que ahí se está diciendo. Cuando le dice a la mujer que de su simiente vendría, imagínense a Moisés escribiendo lo que Dios le indica que escriba en los 5 primeros libros, principalmente en Génesis, en el capítulo 3. Y entonces él relata lo que dice ahí, que Dios le dice a la mujer que de tu simiente, entonces vendrá el que herirá en la cabeza y la simiente de Satanás le herirá en el calcañar. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y De la tu simiente simiente y la suya. simiente Esta suya. te herirá en la cabeza y tú le Y herirás tú en el herirás en calcañar. el calcañar. Hablándole a la simiente de Satanás, le dice que herirá en el calcañar a la simiente del hombre, y también que en la simiente humana va a herir, en la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a Satanás. Ahora, ¿qué significa esto? Eh, Estaba profetizado de que el Señor ni un hueso le iban a romper, pero el calcañar, el tobillo, es el lugar por donde le clavaron en la cruz, El calcañar. el Mm. calcañar. Y esa, esa se cumple ahí, pero la muerte de Cristo se transforma en el golpe mortal para la simiente de Satanás, o sea, para Satanás. ¿Por qué razón? Porque es en la muerte de Cristo donde los seres humanos tenemos redención y ya somos librados del poder de Satanás. Entonces, todos estos pasajes, en la medida en que uno va leyendo, eh, va encontrando verdades y van hablando de Cristo acerca de su obra, de lo que él ha de hacer, y, y vemos nosotros cómo se va desarrollando la historia de la humanidad y se va desarrollando también la historia de la redención. Aquí en estos libros que aparentemente uno dice, ah, pero todo esto es la historia de Israel, es la historia de un pueblo. Y encontramos nosotros ahí en la formación de este pueblo el propósito que tenía, y el propósito que tenía era que ellos fuesen los que recibieran la palabra de Dios y que la entregaran después al mundo. Ahora, la entregaron, pero Satanás ha jugado todos sus digamos, sus cartas, ha hecho toda su obra, porque de esos escritos han salido las 3 religiones monoteístas: la religión judía, la religión musulmana y la religión cristiana. Entonces, y es curioso cómo la guerra, la pelea que hay y quienes quieren destruir a unos a otros han sido a los árabes que quieren destruir a los judíos. Y eso también está profetizado, eso también está, y vemos que todo parte de una mala decisión que toma Sara, y de un equívoco de Abraham también. Eh, en esa situación, entonces se forman 2 pueblos, y estos 2 pueblos van a estar luchando permanentemente. Ahora, eh, en el Antiguo Testamento, los libros que, nos, que van siendo narrados en el Pentateuco, se revela la ley de Dios, se revela la voluntad de Dios, que se resume, el mismo Señor lo dice, y también Moisés lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Y la segunda ley es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Mateo. Dios entrega la ley con ese propósito. Obviamente el hombre no cumple la ley, no puede cumplir la ley. ¿Por qué no puede el hombre cumplir la ley? Porque estamos todos bajo el peso del pecado. Y el único que la cumple es Jesucristo. Y él, al cumplir la voluntad de Dios, Jesucristo se transforma y es
la palabra perfecta de Dios, la palabra hecha vida. Y la vida de Cristo es la que a nosotros nos hace partícipe de la esencia celestial. Esa es la que transforma nuestra existencia. Ahora, el Señor no nos ofrece en la palabra de Dios que por ser hijos de Dios las cosas nos van a salir todas fluidas. No, por el contrario, dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo vencí al mundo. Esa es la lucha permanente que vamos a tener como creyentes, y por eso que es importante, y con lo que partimos, es mostrando la palabra de Dios, porque nuestra fuerza, nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios lo vamos a extraer de eso, de la palabra de Dios. No podemos nosotros, y ahí es donde se han formado muchísimas creencias, y muchísimos errores, porque hay personas que se salen de la palabra de Dios y, y tuercen la voluntad de Dios para enseñar lo que a ellos les conviene. Y eso, bueno, eso Dios los va a juzgar. Por lo tanto, nuestra seguridad está en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que el desafío es que ustedes empiecen a leer, lean también el Antiguo Testamento. Y ahí van a ir obteniendo mayor claridad, su espíritu va a ir creciendo y su fe se va a ir solidificando al ir conociendo cómo Dios fue obrando en los tiempos antiguos y cómo obró, cómo se manifestó en los tiempos nuestros, que son los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene con ese propósito y Él no hace otra cosa, Él lo declara, que la voluntad del Padre. Entonces, no olviden que la Biblia está dividida en dos grandes porciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento todo se sellaba con sangre, pero con sangre de víctimas animales Limpios y limpios. limpios, animales limpios, que tipificaban el sacrificio del Nuevo Testamento, que se sella con la sangre del Cordero de Dios. Y curiosamente, de ahí para adelante, los judíos, a pesar que ellos no recibieron a Cristo, no pudieron seguir haciendo sacrificios, porque el mismo Señor dijo, va a ser destruido esto y no va a quedar piedra sobre piedra que no vaya a ser destruida. Y se cumplió lo que él dijo. El año 70 los judíos perdieron su templo y se acabaron los sacrificios. Nunca más pudieron ellos hacer sacrificios, porque los sacrificios solamente se hacían en el templo. Y volverán al final de los tiempos. Cuando Israel tenga templo de nuevo otra vez, entonces el, ya va a ser en el periodo de la gran tribulación. Lo más probable es que la iglesia no va a estar en esta tierra. Ya habrá sucedido el rapto o el arrebatamiento. Pero los judíos volverán a tener su tercer templo. Volverán a tenerlo. Y en ese periodo entonces van a tener va a ser el periodo final de la humanidad. Por lo tanto, entonces, los libros del Pentateuco, después vienen los libros históricos, los libros poéticos, los libros después profetas mayores y profetas menores. Esos son los 39 libros del Antiguo Testamento. Y los 27 libros del Nuevo Testamento, que se dividen en los 4 evangelios, el libro histórico que nos habla cómo se formó la iglesia, y después vienen las cartas paulinas y las cartas generales, las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, de Judas, y finalmente el libro de profecía, que es el libro del Apocalipsis o la revelación final. La Biblia, entonces, ¿en qué idioma fue escrita? En hebreo y arameo.
y árabe. griego. Algunos en El Nuevo arameo. Testamento en griego. Ah, Eso el Nuevo fue, Testamento en griego. sí, porque el Nuevo Testamento, el idioma universal de ese entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era el idioma griego. Después fue Mm. el latín, la primera traducción, La primera porque, traducción fue el latín, sí, claro, eso. el latín, Sí. después vienen las traducciones a los distintos idiomas en el tiempo de la invención de la imprenta. Y ahí ya no hay más rollos ni más, empieza a aparecer el libro. En el tiempo de la imprenta con Gutenberg, entonces se empieza la impresión masiva de Biblias en los distintos idiomas. Eh, la mayoría de estos escritores que transcribieron las escrituras eran curas, eran curas Mm. que se salieron de la Iglesia Católica. eh, Obviamente en los monasterios había gran cultura, los hombres que no tenían más preocupación que estar estudiando, entonces eran hombres muy doctos. Eh, y, y después entonces cuando ya vieron lo que en los escritos sagrados, que no estaban de acuerdo con la religión que se seguía en ese entonces, hizo que naciera entonces el protestantismo. El siglo XVI fue el siglo en el cual se inicia todo este movimiento que es dentro de la Iglesia Católica. Al principio, todos los reformadores querían reformar la Iglesia Católica, no formar otra iglesia. Pero el papado se había corrompido tanto que era un poder político, religioso, militar, incluso tenía ejércitos, y eso entonces estaba completamente distorsionado de lo que era la vida cristiana, de lo que el Señor había enseñado. Y, y eh, bajo esa lógica es que nace la iglesia reformada. Ahora le explico un poquito acerca de cómo llega a formarse nuestra iglesia. La iglesia eh, parte en Suiza en el siglo XVI con Juan Calvino, que fue el teólogo, el hombre que explicó las verdades de Dios que se extraen de la Biblia, las explica Juan Calvino. Juan Calvino se asienta en Ginebra. En ese tiempo Suiza era una nación que estaba formada por distintos estados, y uno de esos estados era Ginebra, en donde la mayoría eran de origen francés. Y ahí se inicia entonces un tiempo en el que eh, Calvino forma una teocracia. Una teocracia es gobierno de acuerdo a Dios. Ahí nacen las escuelas públicas y hasta la universidad formó Calvino, y la administración del cantón de Ginebra fue tan eficaz, fue tan fundamental para dar una forma de vida a la nueva nación esa, que hasta el día de hoy ellos mantienen, aunque ya mucho de la fe no tienen, pero los valores del cristianismo los mantienen: la honestidad, la honradez, la solidaridad. Esas fueron las naciones que desarrollaron una forma de vida que es la más avanzada que tenemos en la tierra: Dinamarca, Suiza, Suecia, todos estos países que fueron influenciados por la reforma protestante. Son países en donde la justicia social no hay pobreza, no hay pobreza. Ahora, Mm. en los países que quedaron bajo la órbita católica, en donde las doctrinas imperantes, a pesar de haber sido España la nación dueña del mundo, eh, imperó en Latinoamérica, en todo, impera la pobreza y la desigualdad. Por esa razón, eh, ahora, el, en, en Ginebra, bajo esa doctrina, eh,
Suiza entonces se transforma en el centro de la evangelización de ese siglo. Y ahí a Ginebra llegan, entre otras, un monje escocés que se llamaba John Knox. Y este hombre aprendió, estuvo 2 años ahí y llevó la doctrina a Escocia. Y en Escocia entonces se formó la iglesia presbiteriana, que es como digamos, la raíz de todas las iglesias protestantes después más adelante. Se llama presbiteriano porque en griego la palabra presbítero significa anciano y la palabra presbiteriano significa gobierno de anciano. Y el gobierno de anciano es porque la forma de gobernarse que implementó Juan Calvino es la misma forma que tenía el pueblo de Israel en los tiempos antiguos. Por eso ahí entra el Antiguo Testamento a mostrarnos cómo Dios le ordenó a Moisés que gobernara el pueblo a través de ancianos. Y la iglesia también nuestra se gobierna a través de ancianos. Para que haya una iglesia tienen que haber 10 miembros y 2 ancianos y un pastor. Entonces, el pastor y los ancianos conforman el consistorio y el consistorio vela por toda la parte espiritual y la parte de gobierno de la iglesia. Eh, de ahí en adelante, entonces, se esparce hacia Estados Unidos con la colonización del Nuevo Mundo, se esparce hacia Estados Unidos la iglesia presbiteriana y en Europa se llama reformada y en Estados Unidos se llama presbiteriana y desde allá vienen los misioneros que traen el primer pastor que llega a Chile, el pastor David Trumbull, que en 1840 llega a Chile y de 1845, una vez casado, él se fue a casar con la novia que tenía y aquí se instalan en Chile y forman, lo primero que hace la iglesia presbiteriana en los tiempos antiguos era formar colegios y formar templos. Colegio porque la gente tiene que leer la Biblia. La base de nuestra fe está en la Biblia, no en lo que dice el pastor, no en lo que dicen los líderes, sino en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso se insta a la escritura de la Biblia y lo primero que se hace entonces es enseñar a leer. Por eso que los pueblos protestantes progresaron más rápido porque la gente aprendió a leer. Y en la Iglesia Católica el único que sabía leer era el cura y le prohibían a la gente hasta hace poco, los años 60, con el Papa Juan XXIII, que se abren a que lean la Biblia. Y, pero antes era prohibido que un católico pudiera leer la Biblia, una persona común y corriente. Solamente la podía leer el cura y se leía en latín, no se leía en el idioma normal o de los pueblos. En cambio, acá las Biblias han sido transmitidas incluso hasta los dialectos. Hasta es el libro más traducido de toda la humanidad. Más de 1300 idiomas, la Biblia está traducida. Entonces, de ahí viene nuestro nombre de Iglesia Presbiteriana, que significa gobierno de ancianos, y digamos, nuestra raíz es la palabra de Dios, la Biblia.